Desde lo más profundo de la historia, nos llegan rumores de un modo de pensar, de ver la naturaleza, de describir la realidad. Entre el asombro, las mitologías, las leyendas, lentamente fue tomando forma un acercamiento a la formulación y validación de principios y causas. El uso de una metodología y la sistematización del conocimiento. Red de Radios Socioeducativas de la provincia de Santa Cruz presenta A Ciencia Cierta. Bien, hoy vamos a hablar de asteroides, esos objetos celestes que se han colado en la cultura popular, principalmente a través del cine de ciencia ficción, ya que es un tema que resulta explotable visualmente, especialmente en la era del perfeccionamiento de los efectos especiales. Los asteroides, particularmente cuando se convierten en objetos cuya trayectoria los lleva a impactar con nuestro planeta, es decir, cuando se convierten en meteoritos, han sido un tópico recurrente del cine catástrofe, como por ejemplo la película Meteorito del año 1979, o Impacto Profundo o Armagedón. Y antes de la presencia de los asteroides en el cine, quizás el asteroide de ficción más famoso sea el concebido por Antoine de Saint-Exupéry en su famosísima novela El Principito. El nombre preciso del asteroide B612, del que era oriundo el protagonista de la novela, y el relato de cómo habría sido descubierto por un astrónomo turco, hizo que mucha gente pensara que, más allá del carácter ficcional de la obra, el asteroide realmente existía. Pero bueno, no es así. No era así. Antes que nada, podemos empezar a preguntarnos qué son los asteroides, ya que precisamente gracias a su presencia en la cultura popular, todos tenemos cierta noción sobre qué son, pero no se suele tener un conocimiento exacto de ellos, ya que los asteroides no son cualquier cuerpo rocoso que se encuentra en el espacio. Se llama asteroide a los cuerpos celestes de menor tamaño que un planeta, que precisamente como los planetas circulan en torno al Sol y que se encuentran en una órbita interior a la de Neptuno. Recordemos que hay otros cuerpos celestes, también inferiores a los planetas, que también orbitan en torno al Sol, pero cuya órbita los aleja más allá de Neptuno y que son los cometas. Entonces, cometas y asteroides no son lo mismo. Mientras los asteroides están, digamos, en el interior del sistema solar, los cometas alcanzan el exterior del sistema. Además, mientras los asteroides son rocosos, los cometas están constituidos principalmente, aunque no exclusivamente, de hielo. Y lo que hace muy visible la diferencia entre asteroides y cometas es, obviamente, que los cometas tienen cola. Al acercarse al Sol proyectan una cola que está causada precisamente por efecto del hielo y el Sol a través de un proceso que se llama sublimación, en el que no vamos a ahondar en este programa porque nuestro tema son los asteroides. Uh-huh. Además, la mayoría de los asteroides están ubicados en una formación un tanto imprecisa entre los planetas Marte y Júpiter, y esa formación se la conoce como el cinturón de asteroides. Si uno busca, por ejemplo, en Internet una representación del cinturón de asteroides, vamos a ver que se los representa como una especie de revoltijo de rocas flotantes, pero lo cierto es que el espacio que ocupa el cinturón de asteroides es muy vasto, y eso hace que normalmente cada asteroide esté a una distancia muy grande de otro asteroide, es decir, a más de 1 millón de kilómetros. No se sabe ni siquiera el número aproximado de estos objetos rocosos, pero se considera que probablemente haya como mínimo 1.000 millones, es decir, una enorme cantidad. Tomado del libro de Bill Bryson, Una breve historia de casi todo. La Tierra acumula todos los años unas 30.000 toneladas de esférulas cósmicas, polvo del espacio, en lenguaje más sencillo, que sería muchísimo si lo amontonases, pero que es infinitesimal si se esparce por todo el globo. Este fino polvo está salpicado de elementos exóticos que apenas se encuentran normalmente en la Tierra. Entre ellos está el iridio, que es 1 millar de veces más abundante en el espacio que en la corteza terrestre. Se cree que porque la mayor parte del iridio del planeta se hundió hasta el núcleo cuando el planeta era joven.
Hoy en La Ciencia Cierta estamos hablando de asteroides. Y en cuanto al origen de estos astros, para entenderlo hay que pensar en cómo se habría formado el sistema solar y cómo se habrían formado los planetas. Cada planeta se formó cuando cúmulos de materia se concentraron por efecto de la gravedad en una sola masa. Los asteroides básicamente serían un planeta que no llegó a formarse debido a la interferencia gravitacional de Júpiter, que como sabemos es el planeta más grande del sistema solar y por ende el que tiene una mayor fuerza de gravedad. Esa enorme gravedad de Júpiter interfiere entonces en la atracción gravitatoria de cada uno de estos fragmentos, impidiendo que se aglutinen y condenándolos a que mientras orbitan alrededor del Sol como el resto de los planetas, permanezcan dispersos por el espacio. El primero en descubrir uno de estos asteroides fue un siciliano llamado Giuseppe Piazzi, que identificó uno de ellos el primer día del año 1800. Al principio se creyó que eran planetas y a los dos primeros se los llamó Ceres y Palas. Pero posteriormente un astrónomo llamado William Herschel dedujo que no tenían el tamaño de un planeta, sino que eran mucho más pequeños. Fue Herschel el que los llamó asteroides, que básicamente es una palabra griega que quiere decir con forma de estrella o con forma de astro. Ahora se los llama a veces, con mayor exactitud, planetoides. Como dijimos, el descubrimiento de los asteroides comenzó en 1800 y durante un tiempo se convirtió en una actividad muy popular observar el cielo en busca de ellos. Y si bien la mayoría de los asteroides se mantiene, también como dijimos, en el cinturón de asteroides, cerca de Júpiter y por lo tanto lejos de la Tierra, lo cierto es que ocasionalmente alguno de estos astros desvía su trayectoria y a veces esta nueva trayectoria cruza la órbita de la Tierra. Este tema empezó a cobrar importancia en el ámbito científico en la década del 60 del siglo pasado, en gran medida gracias a un físico estadounidense llamado Eugene Shoemaker. Shoemaker era especialista en el estudio de las explosiones en la corteza terrestre y puso su atención en un famoso y enorme cráter de su país, el cráter Barringer, cuyo origen era bastante polémico. Shoemaker lo estudió y por el tipo de materiales que encontró en el suelo, totalmente diferente a los del terreno circundante, llegó a la conclusión de que lo que había causado ese cráter era la caída de un objeto no terrestre. La teoría que predominaba era la de una enorme explosión subterránea de gas, pero a partir del trabajo de Shoemaker quedó descartada. Otra cosa que ocurrió tras esta investigación de Shoemaker es que este físico devino un astrónomo y llegó de hecho a ser uno de los más importantes del siglo XX. Shoemaker, interesado en el objeto que produjo el cráter Barringer, determinó empezar una investigación sistemática del sistema solar que en ese entonces había decaído, ya que la atención de la astronomía estaba puesta principalmente en las estrellas y galaxias lejanas. En el año 1969 entonces Shoemaker empezó una búsqueda sistemática de asteroides que cruzan la órbita de la Tierra y que por ende pueden chocar con nuestro planeta, y esta investigación, más otras posteriores, arrojó como resultado que la Tierra estaba en un vecindario mucho más peligroso de lo que había supuesto. La noche del 24 de marzo de 1993, una foto tomada por el Observatorio Palomar en California, Estados Unidos, reveló la presencia de un cometa que en lugar de girar en torno al Sol, lo hacía en torno a un planeta. Los encargados de la investigación fueron el matrimonio de Eugene y Caroline Shoemaker y el astrónomo David Levy, que se convirtieron en los primeros en observar este tipo de acontecimiento astronómico. El cometa, que giraba en torno a Júpiter, llegó a ser conocido como Shoemaker-Levy 9 y en julio de 1992 se acercó tanto a ese planeta que resultó destrozado por su fuerza de gravedad y sus fragmentos, de hasta 2 kilómetros de diámetro, terminaron chocando con el hemisferio sur de Júpiter a una velocidad de unos 60 kilómetros por segundo. Cada choque generó una mancha oscura que se mantuvo durante varios meses. Seguimos en La Ciencia Cierta hablando de asteroides. Se conjetura, sobre todo extrapolando la cantidad de cráteres de la Luna, que también fueron causados por la caída de objetos provenientes del espacio, que regularmente nuestra órbita es atravesada por miles de asteroides. Y de hecho el impacto de uno pequeño, del tamaño de una casa, por ejemplo, podría destruir una ciudad entera.
Paralelamente a las investigaciones de Shoemaker y sin aparente relación con ellas, un geólogo llamado Walter Álvarez, haciendo un trabajo de campo en Umbría, en Italia, descubrió que entre dos grandes capas de piedra caliza de la corteza terrestre había una fina capa de arcilla rojiza que se habría depositado hace 65 millones de años, el periodo en que los dinosaurios y aproximadamente la mitad de las otras especies animales del mundo se esfumaron del registro fósil. Tras una larga investigación se descubrió que esa capa de arcilla tenía una gran cantidad de iridio, que es un material que no suele encontrarse en grandes concentraciones en nuestro planeta, y también que esa capa de iridio concentrado estaba presente en muestras de todo el mundo. Este fue el origen de la versión final, hasta ahora, de la teoría que mayor credibilidad tiene respecto a la extinción de los dinosaurios, que establece que ésta habría ocurrido como consecuencia de la caída, ya sea de un asteroide o de un cometa. Descubrimientos más recientes apuntan a que el impacto ocurrió en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, y creó un cráter submarino de 200 kilómetros de diámetro. Durante las primeras horas tras la caída del meteorito, gran parte del territorio de América del Norte y del Sur fue devastado por el fuego. Y en el resto del mundo las temperaturas aumentaron de una manera tan drástica que gran parte de los dinosaurios habían muerto quemados. Además del fuego inicial, posteriormente una gigantesca nube de polvo y residuos fue lanzada a la atmósfera y cubrió por completo la Tierra e impidió durante varios meses que pasara la luz del Sol, lo que produjo una suerte de invierno extremo con temperaturas incompatibles con la vida. En definitiva, solo habrían sido capaces de sobrevivir las especies de mamíferos y aves más pequeñas, capaces de esconderse y de alimentarse de insectos y plantas en descomposición, y a partir de estos sobrevivientes se inició un lento repoblamiento del planeta. El catastrofismo fue una teoría según la cual la Tierra se había formado y evolucionado en gran medida mediante acontecimientos violentos, repentinos y efímeros de escala mundial. Esta teoría contrastaba con la ley del uniformismo o uniformitarismo, que proponía que cambios lentos y graduales, como la erosión, habían creado todas las características de la Tierra. El catastrofismo se popularizó gracias al científico francés del siglo XIX, Georges Cuvier, y perdió popularidad en el ámbito científico durante el siglo XX, a medida que otras teorías con visiones más gradualistas, como la de la evolución darwiniana, ganaron terreno. Sin embargo, aunque el catastrofismo ha quedado descartado como la explicación básica de los procesos que moldearon la Tierra, en la segunda mitad del siglo XX, diversos descubrimientos comprobaron que, efectivamente, el planeta había sufrido ocasionalmente grandes catástrofes, como la caída de enormes meteoritos que habrían incidido incluso en la evolución de la vida. Y para este último bloque de Ciencia Cierta, y como es habitual, vamos a referir algunas bibliografías recomendadas. Sí, vamos a recomendar el libro Asteroides cercanos a la Tierra, ¿cuál es el verdadero riesgo?, de Maximiliano Carlos Luis Roca y otros, de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Es un libro bastante reciente, de 2015, y como dato interesante podemos decir que sus autores son científicos argentinos del CONICET, y además es un libro que puede leerse gratuitamente en línea. Muy bien, hasta la próxima edición. Gracias.